Aclaración pertinente. En este canal no apoyamos a la tauromaquia, pero como un mero ejercicio de análisis, hemos decidido observar esta película y comentarla. Esta es apenas la tercera película sobre Cantinflas que abordamos en este canal. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la animadversión a Cantinflas? Realmente no tenemos una animadversión a Cantinflas. Simplemente nos cuestionamos en qué momento Cantinflas dejó de ser Cantinflas el irreverente, el crítico, el contestatario, el humorista del pueblo, para convertirse en alguien más aleccionador. Lo que sí nos queda claro es que al menos en su época blanco y negro, ninguna de sus películas es un desperdicio, porque son verdaderas sátiras de la sociedad mexicana. Ni sangre ni arena es una película de 1941, dirigida por Alejandro Galindo, escrita por Alfredo B. Crevena, Alejandro Galindo, Alfredo Robledo y basado en una historia de Jaime Salvador, ojo con ese nombre, fotografiada por Gabriel Figueroa, con ayuda de Agustín P. Delgado, Jack Draper y Raúl Martínez Solares, esto es como un Dream Team, con Miguel M. Delgado de director asistente, y un Charles Leon Kimball haciendo una brillante edición. La película está protagonizada por Stanislao Schilinski, Arturo Soto Rangel, Salvador Quirós, Miguel Inclán, Fernando Soto Mantequilla, el gran Alfredo del Diestro, Pedro Armendáriz en un papel atípico a su personalidad, Elvia Salcedo, Susana Guizar y Cantinflas, quien nos sorprende haciendo dos papeles. El teléfono. Yo contesto. No, déjenlo. Tal y como lo dice en la tarjeta de créditos de esta película, es una sátira del mundo de los toros. O al menos del mundo del toreo para aquel tiempo. Digamos que es la típica historia de Cantinflas que se mete en enredos porque es aficionado a algo. Así bonito, entras, así metiendo la pierna, entras, dale. El primero, ligadito, señor. Acá al otro lo agarré, ya me agarró forzado, pero ligado, señor. Y entras al otro y entras, rematando en una forma, luego pedí agua y sac. En videos anteriores ya hemos hablado de cómo el cine mexicano dejó de ser muy regionalista, encuentra su boom a través de Allá en el Rancho Grande y empieza a llamar la atención por tener una personalidad única a nivel internacional. La industria mexicana se da cuenta de ello y entonces empieza a pulir para hacer un muy buen negocio y también para dar una muy buena cara del país. Ya sabemos que los priistas están muy interesados en lavar la cara de sus cochinadas. Pero regresando al punto y a lo que realmente importa, es que esta película es un documento histórico bastante importante de analizar. Todo el staff que participa en esta película pareciera diseñado precisamente para que la película destaque no solamente en el mercado local. Estamos viendo una verdadera escuelita del cine, porque sí, estamos hablando de los otros directores de fotografía más importantes del cine mexicano, tutelados por Gabriel. Pero también vamos a ver a otras personas importantes participando. Está Alfredo del Diestro, que viene desde El Prisionero 13 a seguir destacando y teniendo una presencia importante en el cine mexicano. A pesar de ser chileno, sigue siendo un personaje importante. Pero también tenemos a futuras promesas del cine mexicano. Estamos viendo un semillero de talentos como el de Mantequilla, el de Pedro Armendáriz, hasta Miguel Inclán, haciéndola también de policía, salen con un carisma importante a definir lo que iba a ser posteriormente su propia carrera, la propia y llamada época de oro del cine mexicano. Entonces también podemos entender a Ni Sangre ni Arena como una película pivote del cine mexicano como industria chica, aspirando a ser una industria grande. No por nada nos remarca desde el inicio que esta película tiene una clara intención de distribución internacional por una compañía mexicana. Ojo con eso. Aunque tenga nombre en inglés, pero ya desde entonces se hacían esas mafufadas. Let's go, baby. Oh, Frank, ya te he dicho que no me llames baby, me molestan tus gringadas. Si algo hay que destacar del cine temprano de Cantinflas es que nadie queda bien librado
de todas las críticas que se les van a estar haciendo. Y no son críticas lascivas u ofensivas. Es una forma de retratar ciertas conductas que son verdaderamente risibles, porque pues, ¿qué necesidad si tú comías frijoles hace 6 meses, mano? ¿Usted no habla inglés? No, nomás entre semana, mister. ¿Y los domingos por qué no? Pues los domingos me agarra muy forzado, ¿verdad? Ahora, al ser una comedia, también hace un sincretismo a la inversa. El cine mexicano siempre tenía esta tendencia a decir, por lo menos en esta época de su existencia, tendía a hablar de pasar de lo rural a la modernidad urbana. Y así fue durante gran parte de los años 40. Pero algo sucede con la comedia que tiene que ser las cosas un poco irreverentes, un poco sugestivas. Y lo que hace Cantinflas, y lo que hacen Alejandro Galindo, y lo que hace Jaime Salvador, es tomar esta historia desde la ciudad para llevarnos de regreso al campo. Al campo paralelo al México moderno, al México cosmopolita, al México españolizado. Y olé. Caray, ¿a qué tantos nervios? Los toros de hoy no están tan grandes. ¿Qué te crees tú que son los toros, hombre? Es otra cosa. De veras. Ahora, hablando de sincretismo, es evidente que parte de las intenciones al escribir esta historia era mostrar al toreo como un deporte, pongámoslo entre comillas, deporte muy mexicano, muy latino. Aunque realmente no lo sea, no es algo con raíces muy mexicanas. En ese caso hubiera sido juego de pelota, pero de eso se encargó Capulina y eso lo veremos mucho más adelante. El asunto es que se encarga de mostrarnos este contraste entre los deportes predilectos del mundo anglosajón con los deportes, entre comillas, predilectos pues de aquí de Mexicalpan de las Tunas. Algo muy curioso y que tal vez eso sea tema para el canal de México en el Tiempo, es que hay algo que destacar dentro de esta película, que es también un documento histórico, porque el equipo de producción se lanzó a filmar en la Plaza de Toros. Una plaza de toros que ya no existe en la Ciudad de México y que estaba colocada en el centro de la Condesa. Era un terreno muy grande, creo que ahora está una tienda de cosas para gente fifi. Vemos el documento histórico de una parte de la Ciudad de México que ya no existe. Tenemos que hablar también de la edición. Charles Leon Kimball es una persona con una trayectoria bastante interesante de analizar, porque el señor viene de editar cine en Hollywood, es invitado a participar en el cine mexicano, terminó encantado de la vida en México y mejor se quedó a seguir haciendo toda su carrera en esta tierra. Y no era un nómada digital como esos que ahorita todo el mundo anda odiando. Se vale, no hay que meterse con la gente que viene a aportar cosas al país. Cómo utiliza dos tipos de edición distintos en la misma película. Porque entiende las dos intenciones que tiene Galindo para narrar la historia. Y por un lado, hace los cortes precisos para plantear la estructura narrativa, para exponer todos los planteamientos necesarios que debe entender la audiencia. Digamos que esta edición le podemos llamar el modo narrativo. Pero Kimball no solo se quedó con eso. Entendió que esta película era una comedia y que como tal tenía que hacer lucir a la comedia. Y podemos ver en escenas como esta la manera en la que va estructurándose y se va preparando el chiste de una forma gradual y progresiva hasta que llega al punto que quiere llegar el director. Digamos que hace una edición para la comedia. Acá cambia 10 la peseta. En las primeras películas de Cantinflas siempre hay un subtítulo que hace como un énfasis del estilo que se va a abordar en la película, del estilo que se va a abordar en la historia, de la forma en la que vamos a estar percibiendo todo el mundo que nos van a presentar. Y el ver que esto es una farsa cómica ya nos está haciendo referencia a otra cosa. El título Ni sangre ni arena hace referencia a una película de 1917 sobre toreros. Una película que por cierto escribió Vicente Blasco Ibáñez.
Usted supóngase que tiene usted dinero. Sí, señor. Usted no tiene nada. No tengo nada. Entonces, ¿qué alega? No sea tonto. Resulta muy interesante poder entender a esta comedia que surgió en México en los años 40 y que Cantinflas tuvo bien liderar, tal vez proponiéndoselo, tal vez sin proponérselo, y que lo convirtió en una figura mediática que seguimos recordando hasta la fecha. Lo curioso de esto es que Cantinflas, a raíz de su éxito, le abrió el paso a otros personajes, incluso algunos que participaron en esta película, después lograrían un protagonismo especial. Tal es el caso de Stanislaw Chilinski, que para los que no lo sepan, fue, digamos, otra de las parejas cómicas de Cantinflas en los teatros de carpa. Una vez que Manuel Medel dijo, ya me cansé de ser el cómico, me voy a ser el actor serio. Pero esa es una historia para otra ocasión. Vamos a hablar también de ese personaje, tal vez uno de los mejores duetos de comediantes que hemos visto.